Estimados estudiantes, en este video trabajaremos una situación relacionada a la potenciación y su marco teórico. Iniciemos. Este texto lleva por título La reproducción de las bacterias. El mecanismo de reproducción habitual en las bacterias es la bipartición. Mediante este mecanismo se obtienen dos células hijas con idéntica información en el ADN circular entre sí y respecto a la célula madre y de contenido citoplasmático celular similar. Las células hijas son clones genéticamente iguales de la progenitora. Por este sistema de reproducción se puede originar una colonia de células con material idéntico. Sin embargo, esto no ocurre debido al alto índice de mutaciones que se producen en las bacterias. Este texto tiene la siguiente fuente. Con fines experimentales, un laboratorista colocó una bacteria a las 12 horas en un frasco vacío grande. Cuando regresó exactamente a las 13 horas a verificar en su microscopio, observó que el frasco estaba completamente lleno de bacterias. Esto porque la bipartición se realizó con normalidad, es decir, sin mutaciones, y a cada minuto. ¿Podría decirme a qué hora se había llenado el frasco hasta la cuarta parte? Para poder resolver esta pregunta, primero debemos de saber de qué trata el problema. El problema trata sobre la reproducción de las bacterias por bipartición. También debemos conocer en qué momento se inicia la bipartición de las bacterias y cada cuánto tiempo se realiza. Como vemos, se inicia a las 12 horas y se realiza cada minuto. Por ejemplo, cuando pasa un minuto, se realiza la primera bipartición. ¿Qué estrategia utilizaremos? Vamos a relacionar cada minuto con la cantidad de bacterias que se producen. Veremos, aquí por ejemplo, cuando pasó un minuto, se han producido 2 bacterias. Cuando ha pasado un minuto más, es decir, en el segundo minuto, ahora hay 4 bacterias. Pasa un minuto más, ahora en el tercer minuto se han hecho más particiones y ahora tenemos 8 bacterias. No te olvides, cuando hay un minuto, 2 bacterias, 2 minutos, 4 bacterias, 3 minutos, 8 bacterias. Con esta información, ahora vamos a responder las preguntas. Pregunta 1 dice, ¿podría decirme a qué hora se había llenado el frasco hasta la cuarta parte? Primero, debemos determinar el total de bacterias después de pasar una hora, es decir, los 60 minutos. Primero, a las 12 horas tenemos una célula hija, luego tenemos, a las 12 y 1 tenemos 2 bacterias, a las 12 y 2 tenemos 4 bacterias, a las 12 y 3 tenemos 8 bacterias. Esta información la vamos a acomodar en un cuadro. Acá están los minutos que pasan, la cantidad de bacterias que se producen, la misma cantidad de bacterias, pero en potencias. Y aquí las horas. Por ejemplo, al inicio, a las 12 horas, hay una bacteria. Cuando pasa un minuto, hay 2 bacterias. 2 minutos, 4 bacterias. 3 minutos, 8 bacterias. Y al cuarto minuto, ¿cuántas bacterias habrá? 16. Aquí, estos números tienen una relación importante. ¿Cuál es la relación? Claro, son números que son justamente potencias del número 2. Por ejemplo, este numerito 2 es 2 elevado a la 1. 4 es 2 elevado al cuadrado. 8 es 2 elevado al cubo. 16 es 2 elevado a la cuarta. Entonces me doy cuenta que cuando pasan 4 minutos, la cantidad de bacterias que se producen es 2 a la cuarta. Entonces, si yo quiero determinar cuál es el total de bacterias luego de 60 minutos, ¿cuál sería tu respuesta? Si sabes que cuando pasan 3 minutos, la cantidad de bacterias que se producen es 2 al cubo, entonces de forma similar,
Cuando pasen 60 minutos, la cantidad de bacterias que se van a producir sería 2 elevado a la 60. Muy bien, estamos usando la potenciación para representar la cantidad de bacterias. Ahora, me piden la cantidad, el tiempo, a qué hora se produce en el frasco la cuarta parte. Entonces, como ya sabemos el total, ¿cuánto será la cuarta parte? ¿Qué operación tengo que realizar para hallar la cuarta parte del total? Tengo que realizar la división, es decir, 2 elevado a la 60 entre 4. ¿Cómo realizamos esta operación? ¿Lo recuerdas? Para poder efectuar esta operación, debemos recordar algunas propiedades sobre la potenciación. Vamos a ver en todo caso el marco teórico. La potenciación. ¿Qué es la potenciación? La potenciación es la forma abreviada de una multiplicación de factores iguales. Como aquí tú ves, A por A, por A, por A, n veces se escribe como A elevado a la n y me da un resultado B. ¿Cuáles son los elementos o los términos de la potenciación? Los términos de la potenciación son los siguientes. Este término A es conocido como base, este numerito n se le llama exponente y al resultado se llama potencia. También esta expresión de la multiplicación es el desarrollo de la potencia. Hay algunos casos especiales que debemos tenerlos en cuenta. Cuando el exponente es 0, todo número elevado a la 0 es igual a 1, siempre y cuando ese número sea diferente de 0, es decir, no puede ser 0 a la 0. Por ejemplo, si yo tengo 15 elevado a la 0, me da 1. 7 elevado a la 0 también me da 1. Luego viene el exponente 1. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 23 a la 1? Me da 23. 9 a la 1, 9. Siempre todo número elevado al exponente 1 me da como resultado el mismo número. Finalmente, el exponente negativo. ¿Qué pasa cuando yo tengo 5 cuartos elevado a la menos 2? En este caso tengo que invertir la base, ya no voy a colocar 5 cuartos, sino lo coloco como 4 sobre 5. Invierto el orden de los términos de la fracción. Y de menos 2 pasa a ser más 2. ¿Cómo hallas 4 quintos al cuadrado? Sencillo, sería 4 al cuadrado, 16, sobre 5 al cuadrado, sobre 25. 16 25. Ahora veremos las propiedades de la potenciación. ¿Cuáles son las propiedades de la potenciación? Primera propiedad, producto de potencias de igual base. Si yo multiplico 2 al cuadrado por 2 a la cuarta, tienen la misma base, 2. Entonces, para efectuar este producto de potencia sería, se coloca la misma base 2 y se suman los exponentes, 2 más 4. El resultado sería 2 elevado a la 6. Y 2 elevado a la 6 es igual a 64. En forma simbólica, cuando yo multiplico a la m por a la n, me da como resultado a elevado a la m más n. Se suman los exponentes. Cociente de potencia de igual base. Si yo divido 4 a la 7 entre 4 a la 5, se coloca la misma base 4 y se restan los exponentes, es decir, 7 menos 5. Ten en cuenta que siempre las bases deben ser iguales. La respuesta sería 4 elevado al cuadrado, y eso es 16. En forma simbólica, a la m entre a la n es igual a la misma base a y se eleva a la diferencia, es decir, m menos n. Potencia de una potencia. Yo tengo 2 al cuadrado, paréntesis, está agrupado, elevado a la cuarta. ¿Cómo se efectúa esta potencia de una potencia? Se coloca la misma base 2 y estos dos exponentes se multiplican, es decir, 2 por 4. Sería 2 elevado a la 8, y eso es 256. Simbólicamente sería a la m elevado a la m, aquí en paréntesis, no lo olvides, los exponentes se multiplican. Sería a elevado a la m por n. Potencia de un producto. Si yo tengo 5 por 2 elevado al cubo, esto está agrupado entre paréntesis, el exponente 3 ingresa a afectar a este término 5.
sería 5 al cubo. Y luego también ingresa a afectar a este término 2, sería 2 al cubo. Sería 5 al cubo por 2 al cubo. 5 al cubo es 125. 2 al cubo es 8. 125 por 8, 1000. En forma simbólica, si yo tengo un producto A por B elevado a la n, este exponente n ingresa al a la n, ingresa al b a la n. Se escribe a la n por b a la n. Finalmente, la potencia de un cociente. Yo tengo 12 entre 4 y lo llevo al cuadrado, este exponente 2 ingresa al término 12 de esta división, sería 12 al cuadrado, entre, ingresa al otro término 4, 4 al cuadrado. 12 al cuadrado, 144, 4 al cuadrado, 16. 144 entre 16, 9. En forma simbólica, A entre B elevado a la n sería A a la n, ingresa al primer término, a la n, entre, ingresa al segundo término, B a la n. A la n entre B a la n. Con estas propiedades y recordando la potenciación, vamos a continuar resolviendo el problema. Nos habíamos quedado en determinar la cuarta parte del total de bacterias, es decir, 2 a la 60 entre 4. ¿Cómo hacemos esta división? Aquí no podemos aplicar la propiedad, ¿no?, de cociente de potencia de igual base, porque no tienen igual base. Entonces, este 4 lo voy a escribir como una potencia. Sería 2 a la 60 entre 2 al cuadrado. Pero aquí podemos aplicar la propiedad bases iguales, división. Se coloca, entonces, vamos la misma base, ¿y qué pasa con los exponentes? Se restan. Coloco la base 2 y resto los exponentes 60 menos 2. Entonces, la cuarta parte del total de bacterias sería 2 elevado a la 58 bacterias. Pero la pregunta no es la cantidad de bacterias, la cuarta parte. La pregunta es, ¿a qué hora se produce esta cantidad de bacterias? En el cuadro que habíamos visto anteriormente, sabemos que cuando pasan 4 minutos, podemos escribir la cantidad de bacterias en forma de una potencia. Cuando pasan 7 minutos, también. ¿Lo recuerdas cómo era? Claro, era 2 a la cuarta, y aquí, cuando pasan 7 minutos, sería 2 a las 7 bacterias. Entonces, si pasan, por ejemplo, 57 minutos, sería 2 a las 57 bacterias. Y eso se registra a las 12 y 57. ¿Y qué pasa cuando pasan 59 minutos? Cuando pasan 59 minutos, se ha producido 2 a las 59 bacterias. Y eso es a las 12 y 59 horas. Entonces, para producir esta cantidad de bacterias, que es 2 a la 58, eso se ha producido después de pasar 58 minutos, es decir, a las 12 y 58 horas. Respuesta: el frasco se ha llenado hasta la cuarta parte cuando se encuentran 2 a las 58 bacterias. Y esto es a las 12 y 58 horas. Espero que te haya facilitado toda la presentación de las propiedades y las características de la potenciación, así como las propiedades cuando el exponente es 0 o cuando el exponente es 1 o el exponente es negativo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.